Pues por ahí podemos empezar. Tú, Va. Mónica, eres una escritora profesional en cuanto estudiaste para ser escritora. Estudiaste escritura creativa. ¿Qué peso tiene la técnica narrativa? Aquello que se puede aprender en una escuela de escritura. ¿Cómo te ha servido todas esas herramientas en tu escritura? Uf, vaya, por Dios, es buena pregunta, ¿eh? Porque además yo siento que en tu escritura hay una conciencia muy grande en Nefando, un montón de narradores, y aunque menos en Mandíbula también hay una preocupación de la técnica. Sí. El manejo del suspenso, que en Mandíbula me sorprendió un montón, te tiene todo el tiempo en trance ahí esperando a ver qué mismo pasa. Sí, sí, hijo. Mira, fíjate que yo creo que aprendí más a manejar la tensión escribiendo fanfictions de adolescente que en mi máster de creación literaria. Ojo, y no estoy hablando mal, ahora soy profesora de ese mismo máster. Es un gran máster, ¿eh? Lo que pasa es que yo fui a hacerlo y de hecho me vine a Barcelona para hacerlo en una búsqueda, digamos, de huir de Guayaquil, de una situación en donde yo ya me veía un poco un entorno, una atmósfera donde yo me veía un poco asfixiada, estaba trabajando y ya veía que si iba por esa misma línea en la que estaba, no iba a poder escribir y pues me conseguí una beca y me pude ir a estudiar y era como la excusa perfecta para solo ser estudiante de escritura creativa, que en realidad lo que significaba para mí era que podía escribir a tiempo completo, ¿no? Que eso es un privilegio que ¿quién tiene? O sea, casi nadie. Entonces, sí que fue un privilegio para mí en ese momento. Yo decía, jo, me gané la lotería en esto. O sea, porque... Y entonces, claro, cuando yo llegué al máster de creación literaria, ese máster de creación literaria es fantástico para personas que están de distintos tipos, personas que recién están empezando en la escritura y que tienen ganas de compartir lo que están escribiendo con otras personas y luego también para personas que buscan hacer contactos, porque tus profesores son escritores, editores y, en fin, es muy bueno en eso. Pero yo no diría que, o sea, lo que yo saqué de allí fue una mejor amiga, que es mi mejor amiga, una amiga mexicana, y luego la calidad de profesores que tuve, que tuvimos unas discusiones literarias tremendas, fascinantes, la calidad de gente con la que me encontré en el máster, mis compañeros. Pero de técnica yo no diría que realmente lo mamé de allí, por decirlo, ¿no? Como, no porque en un máster no, y además en un máster que no está compuesto por talleres de escritura, sino que está compuesto más por teoría y ya luego la escritura la haces por tu cuenta, por tu parte, con ayuda de un tutor que te revisa y que te da luces, pero no es taller realmente, ¿no? Entonces, yo ya vine con digamos, una estructura mental en torno a la técnica, unas búsquedas personales y lo que sí que me dio ese tiempo fue la capacidad de discernir de envalentonarme. Quiero decir, yo creo que era más tímida antes y no aceptaba mi forma de escribir. Mi forma de escribir como que yo no la veía en los autores que yo admiraba y entonces pensaba que yo tenía que escribir más como ellos. Y claro, no me salía, o sea, no podía escribir como mis admirados, no los podía imitar, entonces me salía mal. Entonces fue como, yo creo que me sirvió más ese máster para, como un ejercicio de autoestima, ¿no? Como cuando eres adolescente y te miras en el espejo y de repente dices, oye, no me gustó nada, pero después más adelante dices, oh, pues mira, es mi imagen y me tengo que convivir con ella, ¿no? Fue como así con la escritura. Entonces yo te diría que la técnica también es parte de eso, ¿eh? O sea, aceptar todo eso, aceptar la escritura, pero también yo ya vine con un desarrollo de la técnica antes. Y para mí es importante la técnica, por supuesto, en tanto que estirarla hasta donde crea que puedo romperla un poco. O sea, me gusta manejarla y luego tirar de ella para tratar de intentar algo un poco diferente. Te diría eso. No sé si me he alargado muchísimo con la respuesta. Yo soy muy parlanchina. Me cortas, ¿eh? Córtame, por favor. Más bien, solo el tiempo es lo único que nos podría interrumpir, porque yo estoy encantado también de oírte y comparar con lo que he leído tuyo. Ya.
en tu obra es importantísima o está muy, muy presente la violencia. Sí. Y no es una violencia encubierta, no es una violencia, sino que es una violencia explícita, que se explicita en toda su abyección. ¿Crees que en este tiempo es el tiempo de exponer así la violencia? Ya que estamos expuestos, igual en tus novelas está siempre presente Internet y todo eso. ¿Cómo sientes la literatura en ese contexto, en que ya estamos en un contexto violento y tú reafirmas eso en tu escritura, o me equivoco? Sí, claro, por supuesto que hay un problema ético allí, que a mí me parece además muy que no digo que vaya a ser mi posición siempre y no digo ni siquiera que vaya a escribir así siempre, que es curioso porque cuando normalmente me hacen preguntas sobre esto, a veces se asume que esa es mi forma de escribir y que voy a escribir así siempre, ¿no? Y es como, pues no sé, son solo 2 novelas, ¿no? O 3, ¿no? Con la primera. Voy a escribir más y yo no me caso con ninguna forma de escribir, con ningún tema ni con ningún planteamiento. Pero voy a hablar de lo que ya tengo publicado, en lo que efectivamente tienes razón. Hay esa exposición de la violencia. Yo siento que sobre todo en Nefando, claro, porque en Mandíbula, por supuesto, es una novela también muy violenta, pero no está tan expuesta, no está tan llevada a la obscenidad como sí, esa obscenidad que hay en Nefando. A ver, a mí me parece... ¿Sí? Como que en Mandíbula es más doméstica, más pequeña, en cambio como que en Nefando es mucho más, ya, unas dramas más terroríficas, que como que no, en Nefando sentía que me estaba apelando a mí mismo, porque claro, yo he estado en internet, entonces, y ahí convives con ese mundo tan horrible. Sí, sí, totalmente. Mira, fue una decisión ética. Yo, por supuesto que cuando me puse a escribir y cuando me pongo a escribir, me planteo qué son las cosas que eludo, qué son las cosas que decido nombrar por su nombre, qué cosas decido, escribir de una manera y de otra no, ¿no? Entonces, todo eso son cosas que me planteo. Y en el momento, cuando se trata de la violencia, yo me sentía un poco... sentía que me ensuciaba cuando trataba de eludirla, quiero decir, o trataba de disfrazarla, o cuando trataba de suavizarla, o de jugar a la técnica, a la típica frase de taller, mientras menos dices, más dices, ¿no? Que eso es algo que a mí yo lo pongo en duda, no es que tenga una respuesta en torno a esto, pero sí que pongo en duda que hacer literatura sea siempre, siempre esquivar, ¿no? O decir sin decir. Eso es elegancia, pero la literatura no siempre es elegante, ¿no? Y no tiene por qué ser elegante siempre. Entonces, a mí me gustaba como en esos libros, lo que yo quería hacer era tratar de explorar hasta qué punto la literatura puede seguir siendo literatura sin ser elegante, ¿no? Nombrando las cosas por su nombre, llegando a tratar de hacer algo que es difícil con la palabra, que es generar o tratar de reproducir esa violencia a través de la palabra, ¿no? Es decir, es muy difícil, ¿no? La violencia de un golpe es un golpe, ¿no? Es algo físico, ¿no? ¿Cómo lo haces con un libro? ¿Cómo haces que un libro te interpele de tal manera que te sientas violentado mientras lo lees, ¿no? Que sientas la violencia mientras estás leyendo, que te sientas incómodo, ¿no? O sea, como a mí me interesaba en ese momento eso, que no significa que sea una poética, ¿no? Que vaya a ser la forma en la que yo enfrente la violencia en todos mis libros. Pero en esos momentos sí, sí que me interesaba trabajar ahondar en eso, ver cómo podía, sí, no ser elegante necesariamente. Eso te diría. Ya, dices una cosa súper interesante, me parece, que es, tú dices, este es un asunto ético. Y es de tu ética como autora, ¿no es cierto? Y a la vez, o sea, yo lo que siento aquí es que hay una doble vertiente, digamos, tu ética como autora, que está ahí y de hecho es externa a la novela, y la ética interna de la novela es distinta también. Entonces, no sé cómo funcione eso, porque justo dentro de la novela, en cambio, tú me dices, la atracción mayor que yo sentí era cómo técnicamente reflejar una cosa que es física, violenta, etcétera, y volverla literatura, volverla palabras, digamos. Sí, ¿Cómo sí. funciona eso? ¿Cómo puede funcionar? ¿Cómo podemos imbricar eso? Igual también otras cosas éticas, por ejemplo,
desde la política o desde los progresismos. Eso cabe en la novela o cabe en una obra literaria. Toda esta carga ética, que de hecho los autores la tienen. Sí, yo creo que la cuestión es que la ética en la escritura, que no es lo mismo que la moral, ¿no? Obviamente, ¿no? La ética implica una reflexión sobre qué es lo que se va a hacer y tomar una postura. Entonces, no existe la escritura sin ética. O sea, toda escritura tiene una posición porque parte de una reflexión sobre desde dónde se está hablando lo que se está hablando y cómo decides mostrar lo que quieres mostrar, cómo decides plantearlo, desde qué perspectivas. Pueden ser muchas, pero ¿cuáles? Porque todas no van a ser, nunca vamos a encontrar una novela con todas las perspectivas. Entonces, claro, no, yo creo que partamos desde el hecho de que es imposible no sustraerse de eso. Otra cosa es que uno lo haga de forma consciente y diga mi ética es esta o he adoptado tal ética. Pero sí, si uno se siente y lo reflexiona y dice, ¿cuál fue mi ética con este libro? Existe, ¿no? En todo. Entonces, claro, yo creo que mi ética de escritura en grande, en macro, no solamente en los libros que he escrito, sino en macro, tiene que ver con no privarme de ningún tipo de abordaje, sin importar lo sucio, sórdido, incómodo que pueda ser. Entonces, eso es una posición, yo encuentro la escritura como un espacio de libertad extrema, ¿no? Y eso no significa que no crea que al ser un espacio de libertad extrema también soy consciente de que por supuesto que en determinadas circunstancias puedo dañar, puedo ofender, por supuesto. De hecho, con Nefando me ocurrió que algunas personas, no muchas, pero ya 2 o 3, me escribieron cuando leyeron Nefando y me dijeron que estaban muy enfadados por cómo yo había tratado el tema del abuso infantil. Claro, por supuesto, y además yo les dije, pues, está perfecto, me parece muy bien que si sientes la necesidad de comunicarme que te ha ofendido, adelante. Lamento no poder hacer ninguna otra cosa, porque pues el libro ya está escrito y ya está, ¿no? Como no. Pero está bien, quiero decir, que me parece también fascinante que un libro pueda generar eso. Entonces, quiero decir, la escritura, incluso en esa libertad extrema, genera reacciones que no siempre van a ser las que el autor quiera. Y también como autor uno tiene que calarse eso y saber receptarlo, o sea, como decir, pues bueno, ya está, cada quien recibe el libro como quiera. Pero esa ética de escritura para mí es muy importante. O sea, yo creo que esto lo dijo Mario Campaña una vez, y de hecho tiene un libro que se llama así, Bajo la línea de flotación. Él dijo una vez en una presentación de sus libros, dijo que él creía que la escritura era como un sumergirse debajo de la línea de flotación en el agua y tratar de mirar lo que había ahí abajo, ¿no? Y es un trabajo de sumersión, ¿no? En ese sumergirse va a haber muchísimas cosas buenas e incómodas, tal, pero todo eso es para mí importante que se pueda trabajar, que no haya un límite, ¿no? Una barrera de hasta aquí puedes trabajar en literatura, ¿no? Como, sobre todo porque hay una cosa que me parece muy importante y es que un libro no mata, un libro no te va a matar, un libro no te golpea de verdad, te puede golpear psicológicamente, a lo mejor emocionalmente, pero no te va a romper la cara de verdad. Entonces hay un terreno de seguridad, por lo menos, muy acotado, ¿no? Y me parece que sí, que es una pregunta muy compleja. También, y ya esto es lo último que te lo digo, te lo prometo, que estoy muy parlanchina. Pero, claro, me hace pensar mucho lo que me dices y a su vez, como creo que la escritura es libre y que tiene que poder decirse y pensarse y escribirse todo lo que queramos, a su vez también creo que yo como escritora, desde esa libertad, también me pregunto sobre lo que escribo y me pregunto si está bien cómo estoy abordando los temas. Y si lo hago. Y no es que digo, me siento y digo, no, como la escritura es libre, yo voy a abordar ese tema como sin preguntarme si lo estoy abordando de un modo que es coherente con mi forma de sentir en el mundo, ¿no? Y de pensar en el mundo. Así que busco esa coherencia, por lo menos, ser coherente con mis propios abordajes, mis propias inquietudes.
Ujú. Ay, de repente no te escucho, Yanko. No sé por qué, pero no. Ah, ya te he escuchado. Ahora sí. Sí, sí. Tus novelas sin duda están armadas a partir de un montón de voces, ¿cierto? Hay varias, por ejemplo, en Nefando está la de Fernanda, la de Liz, la de Clara, no siempre porque ellas hablan en primera persona, pero sí un narrador que está muy cerca de sus conciencias, a veces más clínico, a veces menos crítico. Definitivamente son entonces novelas polifónicas, pero son dialógicas si seguimos a Bakhtin, es decir, presentan muchas visiones del mundo o todas estas voces sumadas lo que quieren hacer es proyectar una visión desde la novela. Claro. Por ejemplo, en Mandíbula yo veo que hay como un canto a la juventud, que los personajes, las adolescentes, a pesar de que hacen grandes maldades, son como puras, tienen otra visión que la de los adultos, que más bien un mundo, un reino corrompido, o digno de escarnio o de burla dentro de la novela. Entonces, eso me hizo pensar, y Nefando también me dejó pensando en eso. Hay una posición dentro de tus novelas, a pesar de que hay muchas voces, una sola posición. Pues con Mandíbula te iba a decir que claro, yo como escritora no veo para nada a las adolescentes puras. De hecho, dan más miedo que los adultos en Mandíbula para mí, ¿eh? O sea, son personajes, sobre todo las protagonistas, son niñas que tienen una capacidad de dañar increíblemente potente y son muy violentas. O sea, son violentas para empezar, ¿no? O sea, digamos, pero con esto, claro, cada novela para mí refleja un tema y una realidad que en ese momento yo he querido abordar. No me interesa tanto la novela como mosaico de perspectivas. O sea, como no estoy muy interesada en eso, ¿no? Como lo que me interesa cada vez que abordo una novela es abordar un tema y una situación. Y esa situación la abordo desde distintas perspectivas de personajes que están en esa misma situación de una manera u otra y que además se relacionan entre ellos y al relacionarse entre ellos tienen una cosa en común, ¿no? Entonces no son tan opuestos, no son tan disímiles, claro. O sea que tienes razón, no son disímiles. Pero claro, una novela no es un tratado, entonces cuando yo escribo las novelas yo no estoy defendiendo una visión sobre nada, ¿no? No defiendo nada. Lo que hago es abordar una situación, llevarla hasta el extremo y que esa situación imaginativa, que por supuesto surge también por supuesto, de la realidad, como toda ficción, ¿no? Pero no pretende generalizar, sino mostrar una realidad, una de las tantas posibles, ya está, ¿no? Entonces, claro, en Nefando estaba pensando, claro, hay tantas voces, pero lo que yo quería hacer con todas esas voces era ahondar en cómo cada una de ellas tenía una relación muy conflictiva con su cuerpo. Y luego hay personas conflictivas con su cuerpo, con su infancia, de violencia, una situación muy intensa. Y claro, no había ni un solo personaje allí que no tuviera un conflicto que fuera lingüístico, corporal, psicológico, slash tal. O sea, como no había, todos tenían eso, claro. Entonces, era como, no era la idea de buscar personajes que fueran, era que todos tenían ese aspecto, pero desde distintas áreas. Uno pues tenía estaba desdoblado por su identidad de sexogenérica, otra tenía preocupaciones con respecto a cómo expresar lingüísticamente unos deseos que habían sido frenados desde la infancia, otros habían sido violados por su padre, su madre sufría depresión y casi lo tiraban de un puente, o sea, claro, todas las situaciones que estas personas habían vivido eran todas así, ¿no? Entonces, sí, creo que algo que hago es eso. Me enfoco en algo que quiero explorar. En Nefando quería explorar el daño, el dolor y cómo colinda con el placer. Y luego cómo ese daño, el daño también está imbricado con el tema del daño, de la violencia. Entonces, los personajes eran una excusa para explorar eso. Y en Mandíbula también era sobre la violencia entre mujeres en ambientes de represión tremendo, ¿no?
Una vez me preguntaron y esto de verdad pasó, me preguntaron si yo creía que las mujeres se odiaban entre ellas por mandíbula. Y yo como, pues no, si yo soy súper feminista, ¿no? Como, yo soy súper feminista, ¿no? Pero, por supuesto, Mandíbula es un libro Nos sobre... odiamos entre todos. ¿Ah? Los seres humanos nos odiamos entre todos, pero también nos amamos. Claro. Entonces, claro, es una pequeña realidad. Yo no trato de decir que todas las mujeres se violentan entre ellas. Es esa realidad que quise trabajar en Mandíbula, en donde casualmente todas los personajes son mujeres y todas se hacen unas violencias ahí muy intensas. Y ya está, ¿no? Pero no, para nada diría que es defender una tesis, una novela, ¿no? O sea, eso. Ya. En ambas novelas, ya después de leer ambas, y esto también he leído en muchos otros autores ecuatorianos, digamos, de contemporáneos que están escribiendo en este momento y que, digamos, que su literatura tiene una gran vitalidad porque todavía van a escribir mucho más. Hay mucha presencia de la cultura pop, no sé si denominarla así, el mejor término que se me ocurre, pero de la música, del cine, del internet, de todas esas cosas. ¿Cómo, qué papel cumplen en tu novela y cómo volverlas parte de, digamos, de la alta cultura, esto que, tomando a eco que tomaba alguien más, es, digamos, baja cultura? Ya, claro, es que yo te lo... ¿Qué papel juega en tus novelas? Porque, por ejemplo, yo en otras novelas que había leído y analizado un poco, pensaba esto es más ambiente o esto es un disparador para la trama. ¿Cómo le sientes? ¿Qué papel juega en tus novelas? Pues mira, lo que pasa es que yo no, por supuesto que sé que está dividido, digamos, en baja y alta cultura, digamos, en general, pero yo no lo veo así. Para mí no existe la alta cultura y la baja cultura. Para mí existe la cultura y ya está, ¿no? Como leo y me fascinan los cómics de Alan Moore tanto como la comedia de Dante. O sea, es igual para mí. O sea, quiero decir, no pongo aquí From Hell de Alan Moore y pongo la Ilíada acá. O sea, como, sí, como para mí naturalmente encuentro en el cine, en la música, en los fanfictions incluso, encuentro de verdad cosas en las creepypastas, cosas que me parecen interesantes, fascinantes, que me disparan creativamente, que me hacen imaginar, que me hacen pensar, que me hacen conectar cosas. Estoy leyendo ahora un libro que se llama El mundo en el oído, es de Ramón Andrés, y es un libro que va sobre la historia de la música, ¿no? Pero estoy ahorita todavía en la parte muy primitiva, estoy viendo sobre el canto de los pájaros y eso me dispara y me hace pensar en la ornitomancia y me pongo a leer libros de ornitomancia y lo mismo me pongo a ver películas en donde haya pájaros o gente que mire los pájaros y vea el futuro y luego recuerdo que Tiresias fue el primer ornito adivino, ¿no? Y eso me lleva a los griegos, o sea, quiero decir, tantas cosas y luego recuerdo un cómic de Alan Moore en donde había un tipo que adivinaba las cosas según el vuelo de los pájaros. Entonces, todo para mí está conectado. Entonces, de esa manera escribo, no lo hago conscientemente, no es que yo me siento y digo, voy a meter cosas pop, sino que las cosas se me mezclan, se me conectan. Lo mismo en Mandíbula, lo mismo estaba pensando cuando estaba pensando en El horror blanco y pensaba en toda esta literatura de terror que yo he leído en donde aparece el blanco, ya sea por los fantasmas, por los dientes, por la piel blanquecina, por lo que sea. Y de repente eso me hacía pensar luego yo qué sé, Blancas Inquietudes, que es de Didi Uberman, o sea, y así en películas, y no sé, y después todo eso en creepypastas. O sea, ya automáticamente, las creepypastas y esto como, o sea, y me salía naturalmente, entonces todo eso lo iba metiendo porque el proceso creativo es así, ¿no? Como una red que se va ampliando y yo no me privo de meter todo y lo voy metiendo. Entonces, claro, el Internet, por ejemplo, que es algo que también se ha mencionado mucho por Nefando y también por Mandíbula, y a veces me han preguntado como, ¿te interesa el terror y el Internet como si fuera un género y tal? Y yo me sorprendo porque es verdad que está Internet allí, pero nunca fue
algo buscado adrede, como me pareció natural meterlo, quiero decir. O sea, como no es que pensé, voy a hacer una novela con internet y tal. No, por ejemplo, yo quería hacer una novela sobre el daño y el abuso. De repente me pongo a investigar sobre esto, me doy cuenta de que los vídeos de pederastia están colgados en la Deep Web. Me meto a la Deep Web. En la Deep Web me pongo a investigar y me doy cuenta de que hay policía pues, cibernética que persigue a estos abusadores, cómo funcionan, que funcionan por peer-to-peer, cómo son los foros, es foros cerrados, cuáles son los foros abiertos. Investigo todo esto y termina convirtiéndose en algo esencial, porque ahora mismo la pornografía infantil circula sobre todo en Internet. Entonces, es por la necesidad de un tema que para mí era importante, meter Internet, porque, pues, ¿cómo no meterlo? Cuando ahora todo eso ocurre allí. Entonces, y luego con Mandíbula, lo mismo. Yo ni siquiera me había planteado lo de las creepypastas, hasta que empecé a entrar en lo del horror, lo del miedo. A estas chicas les gustan las películas de terror, tal. Bueno, y además están mucho tiempo en Internet, ¿cómo no van a conocer las creepypastas? O sea, si son chicas jóvenes y están en Internet, tal, ¿cómo no? Como una cuestión de ya lógica de ambiente, de paisaje, digamos, que está allí. No me niego y surgen de forma natural, digamos. Y en tu novela, especialmente en Mandíbula, está claro que sí. Como tú dices, no solo en tu vida, sino en tu novela también está como paisaje, porque ellas oyen música, hacen referencias a las cosas que están leyendo, autores, unos mayores, otros menores, digamos, Sí. etcétera. Pero también como estructura, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero como estructura yo siento que tiene, digamos, lo mejor de esas creepypastas, de esos subgéneros excluidos, digamos, de la gran literatura. Porque Mandíbula se transforma, pero la estructura es de un cuento de terror. Los ambientes son de cuento de terror. Entonces, no sé si eso fue intencional, que tú pensaste, voy a escribir esta novela, haciendo que sea una novela que funcione dentro del canon, digamos, de la literatura, pero que además tenga una estructura, no solo referencias, sino una estructura de novela de miedo o de creepypasta, en efecto. El manejo del suspenso, los ambientes. Hay una casa, por ejemplo, en medio de un bosque, que es un ambiente un poco estereotípico de la cultura. Total. Sí. La fiesta adolescente, donde suceden cosas horribles, que son ambientes estereotípicos de esa literatura. ¿Pensaste eso o cómo fue que surgió? ¿O es que el mundo está tan implicado en realidad que esas cosas surgen en tus novelas? Sí, es curioso, claro. Me encantaría decirte que fui una genia y lo planifiqué todo antes, que fui así muy... No, no, la realidad es que mi proceso de escritura es muy, muy desordenado. Yo no suelo planificar mucho mis novelas antes de sentarme a escribir. De hecho, lo que hago es tener una intuición temática, de tono, de algo que quiero explorar, así en general. O sea, como por ejemplo el daño, la violencia al cuerpo, y empecé Nefando y de repente me fui por el tema del abuso infantil mientras estaba escribiendo Nefando ya. O sea, con Mandíbula también tuve como la idea tenía una idea atmosférica casi de tono mental, casi un tono mental, ¿no? Y me metí a escribirla y ya mientras la estaba escribiendo fui descubriendo poco a poco, haciéndome preguntas que tenía que responder, ¿no? Como por ejemplo, escribo el primer capítulo de Mandíbula. Hay una chica secuestrada en una cabaña en un bosque con una profesora que es la profesora la que la ha secuestrado. Entonces la pregunta es, ¿cómo carajos llega allí y por qué la profesora la ha secuestrado? Dices, ahora tengo que jugar a responder esto. Y empiezo a jugar, o sea, mientras escribo. Empiezo a inventar, ya empiezo a pensar, vale, personajes, vale, me voy a saltar de un capítulo, vamos a irnos del presente al pasado, vamos a ver esto. Quiero conocer más de este personaje, por lo tanto le voy a dedicar un capítulo para yo misma conocerlo, porque no tengo ni puta idea. O sea, y me gusta escribir de esta manera porque si no me aburro. La cuestión es, para mí el proceso es muy importante y yo las pocas veces que he intentado diseñar algo antes de sentarme a escribir, lo que ocurre es que me aburro, ya no tengo las ganas de escribirlo porque ya lo tengo pensado. Entonces ya lo tengo pensado, ya no me dan ganas de escribirlo. Lo que me entusiasma de la escritura es poder jugar a las posibilidades mientras estoy escribiendo. Y luego, por supuesto, viene un trabajo de oficio muy duro, que es
pulir, sacar, ordenar, mover todo, por supuesto. Pero mientras estoy escribiendo es esa cosa excitante de todo puede ser posible, qué me va a salir, no tengo ni idea, quién es este personaje, no tengo ni idea, vamos a descubrir quién es. Y me divierto mucho, me la paso bien. Y la escritura para mí es estimulante por eso, justamente. Uh-huh. En este momento es común oír, ya casi es un lugar común, el nuevo boom latinoamericano es femenino. Uh-huh. Y eso también, igual que se buscó en el primer boom, digamos, personajes un tanto exóticos o que escribieran novelas sobre las selvas y las cosas y latinoamericanos y que estaban fuera del mundo español. Busca personajes la mecánica editorial. Que los escritores sean personajes. ¿Cómo te sientes cuando te ves retratada como una figura, entre otras, para vender tus novelas? Uh-huh. De años de injusta e injustificada postergación, las mujeres escritoras empiezan a notarse, a estar en el sitial que les corresponde. Las editoriales se sirven de ese proceso para crear figuras literarias. Sí, así, claro, hay una parte de mercadotecnia ahí que es algo que siempre he encontrado un poco incómodo porque a mí personalmente, claro, lo que más disfruto de escribir es escribir y lo que menos disfruto de escribir es luego todo lo que viene después, que implica que tienes que mover el libro, y lo digo, mira, en esa entrevista, que las entrevistas, que presentar el libro, ¿no? O sea, a mí me pone muy nerviosa eso porque no sé, porque bueno, y cuando te invitan a las mesas y a las cosas así, porque luego se supone que tienes que ser interesante o tienes que decir cosas interesantes, porque viene la gente y te está mirando y supuestamente tienes que entretenerlos, ¿no? No, se me pone muy nerviosa, pero todo esto tiene que ver con la imagen del autor, a eso voy, ¿no? O sea, como pareciera que a veces la imagen del autor valida la obra, ¿no? Y me parece un poco triste que no vivamos en un tiempo en donde la obra pueda valer por su propia cuenta, en donde no podamos hacer, quizás en mercados anglosajones se puede hacer todavía, pero aquí en nuestro ámbito hispanoamericano es muy difícil que un editor quiera publicarte si tú quieres mantenerte anónimo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces tienes que decir, bueno, si no, ¿cómo hago para que salga esto si me quiero mantener anónimo? O sea, es muy difícil, ¿no? O sea, nadie, porque van a decir, no, es que te vamos a vender con tu nombre, con tu persona, o sea, eso también sirve para vender tu libro. Entonces, sí, es parte de eso. Yo no creo que las autoras que están ahorita consideradas dentro del boom latinoamericano sean autoras que quieran esto, ¿no? Necesariamente, ¿no? Sino que, pues, ¿cómo evitarlo si ya está todo programado así? Las librerías te venden así, las editoriales te venden así, en los festivales también te venden así. Entonces, uno un poco, pues, lo mínimo, lo que puedes hacer es ir y luego estar allí y luego decepcionar a la gente porque no eres tan interesante como te han vendido. No, pues ya está. Pues es lo que se puede hacer a veces, ¿no? Pero sí, yo lo que pienso es que tiene su parte buena, que es la parte en la que, pues, si afortunadamente con todo esto ganamos lectores para escritoras que son fascinantes y que qué bueno que se estén leyendo tanto como se leen, pues bien. Pero por otra parte, luego pienso en cómo esto afecta a las dinámicas lectores, de entre lectores, escritores, libreros, editores, y pienso que es una dinámica que a mí no me parece ideal, por supuesto, como me lo va a parecer. Sí, y lo del boom es una fantasía también, luego nos han querido unir a un montón de autoras que tenemos universos narrativos totalmente distintos, pues como un poco forzado todo, ¿no? Como mezclar autoras que yo creo que tienen poéticas tan distintas, abordajes distintos, como unirlos en el tema de la violencia, cuando no sé desde hace cuánto las autoras en el mundo están escribiendo sobre temas violentos. No es novedoso. O sea, no es como,
ahora las mujeres escriben cosas sórdidas. Dios mío, pero por favor, han leído a Charlotte Perkins, han leído a Clarice Lispector, han leído a Harmonia Summers, o sea, toda la vida hemos estado escribiendo cosas sórdidas, ¿no? Toda la existencia, ¿no? Entonces, si lo único que tienes para unir a las autoras es eso, es un poco pobre incluso. Pero bueno, yo qué sé, así son los mercados ¿no? Y ahí también se da una paradoja, porque yo digo, ante lo que oigo, que me parece súper interesante y que no he leído en otras entrevistas que directamente te preguntan sobre el papel de la reivindicación de lo femenino o de las autoras más bien que de lo femenino y esas cosas. Hay una paradoja porque tú me dices, para mí lo más importante es la obra y que se lea la obra y que no se altere justo esa mecánica, ese encuentro intenso y profundo que hay entre el lector y el autor en el momento en que se leen, más allá de la figura real del autor, sino más bien con la convención de este autor que nos encontramos cuando leemos y que en realidad uno muchas veces de verle al autor te decepciona más que te sobrecoge. Y por otro lado, eso es por una cosa, pero también tú, por lo que he podido leer, reivindicas la condición de la mujer, volver a leer autoras y buscar autoras. Entonces, ahí hay una paradoja, porque por un lado quieres que te lean por lo que escribes, que además tiene un valor intrínseco, más allá de cualquier cosa, pero al mismo tiempo te agrada que se vuelva a ver a las autoras. ¿Cómo funciona esa claro, esto, claro, lo que pasa es que tiene que ver con que hay una realidad sociocultural, sociopolítica incluso, que es una realidad que es tangible, y es el hecho de que durante mucho tiempo no hemos leído autoras. Yo estudié literatura, por ejemplo, te puedo hablar de literatura en Guayaquil, en la Universidad Católica, con Cecilia Ansaldo y un montón de críticos y escritores que son bastante conocidos, que fueron mis profesores. Yo tenía un pensum y unas lecturas en donde con suerte leíamos a una autora en una clase. De 10 libros, uno, con suerte. Luego había tantas otras clases en donde no leía a ninguna autora. Mi biblioteca, por lo tanto, estaba conformada básicamente por autores, hombres. Claro, yo no me planteé esto sino mucho después. Cuando yo salí de la universidad recién me planteé, porque no me lo había planteado, es que ni siquiera lo había cuestionado. Me parecía, yo tenía, como mucha gente antes de que se cuestione esto, la idea de, bueno, pues si nos llega un autor es porque esa será la buena. Y no, si llegan todos estos autores es porque hay más hombres que escriben bien y menos mujeres que escriben bien. Y luego, claro, la realidad es que esa es la mentira. No es verdad que hay más autores hombres que escriben bien que mujeres. Es que es más fácil durante mucho tiempo, ya no diría que es así, pero durante mucho tiempo fue más fácil quedar en la historia de la literatura y en los cánones de las universidades, porque cuando uno coge el pensum de literatura de una carrera, eso es un canon también. Entonces, es más fácil quedar si eres hombre y es más fácil que te tomen en serio también, que te hayan tomado en serio en determinadas épocas, que ha sido así. Entonces, yo recién cuando me planteé esto, por supuesto que la obra es lo más importante. Si viviéramos en un mundo ideal en donde no importara que tengas vaginas o que tengas pene cuando escribes, entonces ocurriría eso, que es lo que yo más anhelo. Lo que pasa es que no ha ocurrido eso durante muchísimo tiempo. Durante muchísimo tiempo a mí se me negó la lectura de un montón de autoras que yo tuve que buscar por mi propia cuenta porque en mi carrera de literatura no aparecían. O sea, lo mismo ocurre en el máster de creación literaria que yo hice, que ahora mismo trabajo en él y lo he discutido mucho con el director y hemos ido renovando esa lista de lecturas y la hemos ido cambiando. Y ha sido un ejercicio rico e interesante, ¿no? Como decirle yo, es que faltan aquí autoras, nos faltan lecturas de mujeres que escriben, ¿por qué no están? Y el juego es verdad, no me lo había planteado, vamos a buscar buenas autoras que hay, por supuesto que hay, ¿no? Entonces, sí, lo que quiero decir es que sí, estoy de acuerdo, la obra es lo que más importa. La cuestión es que no es verdad que siempre ha importado más la obra. Nunca ha importado más la obra, siempre ha importado otras cosas
incluso también, si ya nos vamos más grandes, no es nada más sexogenéricas, también son raciales, son de continentes, tantas cosas que han importado más. Sí, y que eso hay que tenerlo en cuenta, no quiero decir, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Ojalá que ya deje de importar esas cosas. Ojalá, es que eso es lo que debería pasar, ¿no? Y yo creo que pues a lo mejor lo podemos ir consiguiendo. Yo creo que ahora mismo muchas personas ya se acercan a libros de autoras mujeres y sin ese prejuicio con el que yo cuando era adolescente me pasaba, y yo creo que era también porque yo mamaba esa cultura. No leía mujeres cuando yo era adolescente, y yo era una adolescente muy lectora, pero yo decía, no, ¿para qué? ¿Por qué? Si las mujeres escriben mal, yo decía esto, las mujeres escriben mal, y yo quería ser escritora, ¿no? Quiero decir, entonces, claro, yo pienso como una niña, como una adolescente que quiere ser escritora puede decir eso si no es que lo estaba mamando en mi entorno, ¿no? Estaba repitiendo algo, ¿no? Pues sí, pero yo creo que eso está cambiando, ya las adolescentes no son las mismas, ya la gente, los lectores tampoco, o sea, las cosas cambian afortunadamente. En Mandíbula, desde el título y siempre está rondando lo animal. También en Colmillo, en ese cuentito que se publicó solo. Los híbridos entre lo humano y el animal son arquetipos de lo monstruoso. Tus personajes, más allá de la humanidad, son monstruos siempre, o muchas veces. Sí, Pero, sí. Yo no diría que más allá de la humanidad, es que yo creo que justamente parte de lo humano tiene que ver con esos lados telúricos, con esos lados salvajes que están dentro de nosotros y que conviven en lo que la gente llama las bajas pasiones, esas intensidades, ¿no? Esos momentos. Entonces, es que eso es parte del humano, quiero decir, ¿no? O sea, que no lo veo por fuera, ¿no? Y sí, la figura del monstruo, si pensamos, claro, en la teratología, ¿no? La figura del monstruo siempre ha tenido que ver con la otredad, ¿no? El monstruo es el otro y lo vamos a encontrar mucho en el orientalismo y lo vamos a encontrar también sobre todo, por ejemplo, si lo pensamos racialmente, ¿no? Los blanquitos, hablando de nosotros y hablando de los asiáticos y de los africanos, siempre creaban monstruos, ¿no? Era muy curioso, era muy interesante. Entonces, bueno, si pensamos también en feminismo, ¿no? La cantidad de monstruos femeninos que hay y que tienen que ver con la menstruación y que tienen que ver con cosas que no se entendían antes, que antes no se entendían. La vagina dentada es Exacto. Un montón. Entonces, a mí lo que me interesa no es tanto el monstruo per se, como precisamente por qué creamos monstruos. O sea, ¿qué pasa con ese miedo que le tenemos a la diferencia? ¿No? Como el miedo al otro, ¿no? El miedo a las pasiones, el miedo sí, es el miedo en general lo que a mí me interesa, ¿no? Pero me interesa estudiar el miedo. O sea, cuando yo escribo es consecuencia azarosa si a alguien le da miedo algo que yo escribo. Porque yo no escribo pensando que quiero escribir algo que dé miedo. Yo escribo pensando quiero escribir esto pensando y estudiando una faceta posible del miedo como una emoción primitiva, primordial, que nos define además. O sea, si pensamos en nuestros miedos, entendemos mucho de nosotros mismos. Entonces, creo que también los miedos personales generan monstruos en otros, pero también generan monstruos en nosotros mismos, en lo que no queremos reconocer de nuestra propia identidad. Hay una cosa de la filosofía de la identidad que a mí me llama mucho, que tiene que ver con esto, con la figura del monstruo. Y me fascina la literatura de terror que tiene monstruos, no por el monstruo, no por lo sobrenatural, sino porque normalmente si la analizas desde otra perspectiva, en realidad te está hablando de esto. Te está hablando de las identidades resquebrajadas, del otro que te da miedo, del extranjero, de la excesiva corporeidad que colinda con lo animal y que por lo tanto asusta, porque nos asusta todo aquello que se vuelve salvaje, todo aquello que es un poco indómito.
Entonces, eso de allí me llama muchísimo la atención, me interesa, psicológicamente hablando casi, ¿no? Entonces, cuando escribo, me interesa ahondar en esos aspectos psicológicos de los humanos, ¿no? De lo humano incluso, de eso, que me parece que es muy humano, ¿no? Sí. Lo animal es muy humano, en realidad. Sí. En tus novelas, especialmente en Nefando, pero también en Mandíbula, y hay reflexiones teóricas sobre el mismo terror, la definición de terror blanco en Mandíbula, pero también, y sobre todo en Nefando, todas las explicaciones de la Deep Web y de los hackers y todo eso, eso se refleja claramente en un trabajo de investigación muy intenso. Entonces te quería preguntar cómo es el trabajo antes de escribir y si crees que el peso de la investigación, el deseo de transmitir el saber que has adquirido, a veces podría sentirse como un peso que impide que avance la trama. Especialmente en Nefando, en Mandíbula mucho menos, pero en Nefando me pareció que yo estaba envuelto en esa historia sobrecogedora, esperando que los hermanos ya revelen la situación del padre, esperando qué va a pasar con este tipo que se hace cortes él mismo, etcétera. Y sin embargo me detenía porque el hacker se ponía a explicar cómo era el hacker y cómo eran los juegos y cómo se producían los juegos. Entonces, no sé, ¿cómo sientes? Primero, ¿cómo trabajas antes? Y si sientes que luego ese trabajo es como una cosa que tienes que explicarle al lector, no sé. Sí. Claro, esto no ocurre antes de que escriba la novela, ocurre mientras estoy escribiendo. Una parte del proceso también es que cuando estoy escribiendo me van surgiendo inquietudes, empiezo a investigar, una investigación me lleva a otra, descubro cosas, leo cosas, voy hilando ideas, es una cosa que a mí me parece fascinante. O sea, siempre hay una investigación mientras estoy escribiendo. Estoy investigando cosas. En el momento que me van surgiendo mientras escribo, como estoy escribiendo y digo, oh, bueno, ¿y esto cómo sería si lo pienso desde esta perspectiva? Vamos a googlearlo, Google me lleva a tal libro de tal, me compro el libro, lo leo, ese libro me lleva a otro, tal, y empiezo a hilar y a sacar cosas. Me lleva a una película, entonces me pongo a ver la película y, bueno, en fin. Y sí, por eso me encanta escribir. Entonces, creo que con Nefando pasaba que yo tenía la intención también de que, por supuesto que hay un trabajo que a mí me parece muy importante, que es el tema de la tensión narrativa. A mí me parece fundamental. Pero creo que me parece fundamental precisamente porque me permite, si manejo bien la tensión, me permite poder hacer ya un trabajo literario en el que puedo extender el límite de lo, entre comillas, permitido en una novela perfecta. Que la idea de la perfección es algo que, por ejemplo, literariamente no me interesa nada, ¿no? Como cero interés en que generar una novela perfecta. Entonces, la tensión para mí es fundamental porque me permite mantener a mi lector leyéndome y que me aguante después el rollo. Quiero decir, que después me aguante el rollo que ya es un poco menos que ya requiere una lectura distinta y que, o sea, como, necesito hacer ese juego, o sea, que pasa voluntariamente, ¿no? Es decir, manejo la tensión en Nefando de me aguanto con lo del videojuego, hasta cuándo cuento lo del videojuego Nefando, cuánto aguanto lo que le pasó a los germanos para generar más tensión, pero lo voy medio señalando para que vaya viendo una intuición y alguien y despertar el morbo del lector y el lector quiere seguir leyendo a ver si aparece. Pero esto es lo menos importante. Esta es la parte quizás más comercial, ¿no? Como es la parte más de taller literario, la parte más técnica, que es la técnica me permite realmente hacer lo que a mí realmente me importa de la literatura, que es poder que se me vaya de las manos la novela. Investigar cosas que me interesan, y luego llegar a un trabajo con el lenguaje, que para mí es muy importante, que colinda con lo poético y que para mí es fundamental. Llegar a un estadio de trabajo con el lenguaje que sea revelador y develador. Y entonces todo lo demás es mi excusa. Crear una trama, crear unos personajes, manejar la tensión. Eso de allí me parece casi que es lo que te puede enseñar precisamente un máster de escritura creativa o un taller. Lo aprendes. Pero cualquiera puede aprender a hacer eso
y no necesariamente le sale una novela estimulante, ¿no? Es lo otro lo que es interesante, lo que no tiene, lo que carece de tensión. Ahora en el libro que voy a publicar de cuentos, tengo un cuento que es mi favorito, que no tiene tensión, no tiene, pero me lo propuse, quiero que no tenga tensión. Y luego he hablado con otras personas que lo han leído y me dicen, no, sí tiene porque tiene esto. Bueno, sí, se puede sacar la tensión en algún punto, pero casi que es un cuento en donde ya se sabe desde el principio lo que va a pasar, nadie, o sea, es como se intuye lo que va a pasar, no hay nada sorprendente, no hay giros, no hay... te diría que a veces me planteo hasta cuándo puedo jugar. Veo la literatura también como un juego, ¿no? En el cine, hasta cuándo puedo jugar con el lenguaje y qué me puede devolver el lenguaje si lo llevo hasta estas zonas. Entonces, la inclusión de cosas como las que tú me mencionas también tienen que ver con eso, ¿no? ¿Hasta cuándo puedo yo jugar con la descripción de esto y extender algo que pausa la trama? Para que todo esto no sea un juego de que la trama te lleve fácilmente a, ¿no? Una cosa así, te diría. En todo caso, se soporta bastante bien y además del rollo que sueltas, definitivamente también tiene mucho interés. Cuando ya de la trama que también te sostiene, ya te digo, el manejo del suspenso me ha sorprendido muchísimo en las dos novelas. Tienes razón. Por ejemplo, en Mandíbula se siente que hay estas como frases que se dice, la madre que devora, ¿qué significa? Te pongo esta adivinanza, ¿qué significa? Y no se va postergando la respuesta, se va postergando la respuesta. Entonces, claro, de todos modos, es un truco fácil, pero que funciona muy bien. Sí. Otra cosa que es interesante y que en Nefando está muy presente, pero en Mandíbula también, es el extraer, digamos, otros géneros e introducirlos en la novela. Claro, no es nuevo ya desde Shakespeare o la tragedia griega, ya lo hacía, pero en Nefando está la novelita porno erótica y en Mandíbula está el ensayo donde se explica el terror blanco y eso. ¿Por qué este recurso de introducir textos menores, digamos, dentro de un gran texto que sería la novela? Creo que me gustaba en esos momentos la idea de jugar con formatos distintos. O sea, también eso me interesaba. En la Desfiguración Silva tengo un guión de cortometraje metido allí, o sea, y en ese momento me estaba interesando la idea de jugar con posibles formatos. Y sí es algo que quizás tenga que ver con, en el momento en el que yo estoy tejiendo la trama, porque lo hago, ya te digo, como te estaba comentando, es un proceso mientras escribo, pero es muy consciente, es decir, no sé lo que voy a dibujar cuando lo estoy dibujando, pero mientras estoy dibujando ya sé efectivamente, voy descubriendo la forma, entonces si ya descubro medio la forma, ya voy a trabajar en esa forma y ya sé que esto no me sirve, es total. Entonces, en esas posibilidades de ir descubriendo la forma que quiero elaborar, pues me ha surgido en esos momentos muy específicos la idea de incluir estos textos, que son textos que dan también, por ejemplo, en Nefando, funciona en relación también con los otros capítulos de la novela, eso, ¿no? Funciona en relación, ¿no? Esta novelita porno que habla, que son con niños, son niños que están descubriendo la sexualidad de una manera muy violenta también, que hacen daño también a otros, y que descubren que el sexo y la muerte están muy ahí cerca el uno con el otro, pues tiene que ver con también todo lo que pasa fuera de la novelita de Kiki, que es unos niños que han sido violados por su padre. O sea, por una parte tenemos unos niños que han sido violados por su padre y por otra parte tenemos niños que están haciendo daño y violando a otros niños, ¿no? O sea, como de... Me interesa el contraste también que me proporcionaba esa novelita, ¿no? De decir, no,
estaba investigando yo la violencia en general, ¿no? Lo más horrible que podemos hacer en nuestra cultura actualmente es el abuso a los niños. Es algo que no se tolera, es algo que la gente no soporta, ¿no? Pero luego no pensamos también en Lamborghini con el niño proletario, ¿no? O sea, no pensamos en los niños y también en la crueldad que hay en la infancia, ¿no? Y quiero decir con eso, esto no tiene nada que ver con el abuso, o sea, por supuesto que no tiene nada que ver, pero que cuando investigo la violencia me interesa investigar también de dónde viene todo. La violencia es de los adultos que están pervertidos, pues no, pues porque los niños también hacen daño y son crueles y han asesinado y torturado y entonces luego si pienso en el origen de la violencia lo pienso como y nos damos cuenta de que es algo humano, ¿no? Nos da, sí, eso. Entonces surge como una necesidad del proceso, ¿no? En el proceso de repente se me mete la idea en la cabeza y decido que quiero incluirlo, ¿no? Y no me limito, es decir, me gusta jugar, repito mucho lo de juego, pero es que es verdad, me gusta jugar mientras estoy escribiendo y si funciona, lo mantengo y si no funciona, lo quito. Pero no me privo de jugar, de ir descubriendo cosas. Pronto va a salir tu primer libro de cuentos y me interesa esto que me dices de eso de la ausencia de tensión en un cuento. Bueno, en un cuento sería precisamente donde más se espera ese vértigo del knockout, digamos, para utilizar el lugar común. ¿Cómo te sentiste haciendo cuentos y cómo es la diferencia con las novelas? Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Me da un poco de miedo, la verdad, porque también es algo que no, es verdad, yo había trabajado novelas y con las novelas me siento confiada en el sentido de que me siento confiada con lo que yo quiero conseguir, ¿no? O sea, por supuesto que ya sé que mis novelas pueden gustar o no gustar, pero tengo confianza de que sé lo que yo quería hacer con esa novela en el momento en el que lo quería hacer y sé a qué he jugado y a qué he intentado hacer y me siento conforme con ello, ¿no? Pero con el libro de cuentos es la primera vez, yo no he solido escribir cuentos y por supuesto que he intentado también experimentar y extender hasta el límite de lo que puedo hacer con un cuento. Entonces, por supuesto que me da miedo, me da un poco de pavor ahora que salga el libro y no sé no sé si va a gustar, si no va a gustar y por supuesto que quiero que guste porque me hace mucha ilusión, me emociona poder hablar de este libro de cuentos con gente a la que le guste, pero a lo mejor no gusta, entonces no sé. Pero bueno, yo he hecho lo que he querido hacer y me he quedado bien sabiendo que he hecho lo que he querido hacer, ¿no? Pues uno no escribe en el fondo, o sea, por supuesto que quieres gustar, pero no escribes cuando estás escribiendo para gustar. Y cuando estás escribiendo porque quieres hacer esto que tienes metido en la cabeza y lo quieres hacer de la manera en la que lo quieres hacer y puede gustar y puede no gustar. Pero ya está, mientras seas fiel y coherente en lo que quieres hacer, a mí me parece que con eso me puedo quedar tranquila, aunque me hagan pedazos los críticos ahora que salga, que esperemos que no, por favor. Ojalá llegue pronto a Ecuador para poder leerlo. Está en Páginas de Espuma, ¿no? Sí, está en Páginas de Espuma. Yo creo que con el COVID también está todo medio jodido, o sea, no sé cuándo llegará a Ecuador, en una situación normal llegaría muy pronto porque Mr. Books le pide muchísimos libros a Páginas de Espuma. Pero ahorita no sé cómo va a pasar, no sé si se van a poder mandar con normalidad, no lo sé. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. También escribes poesía tú. Sí, escribo. ¿Cómo te sientes en ese género? Pues yo fíjate que me veo en algún punto de mi vida, quizás, no lo sé, pero veo que posiblemente pueda ocurrir en algún punto dejar de escribir novelas y dejar de escribir narrativa. Pero no me veo dejando de escribir poesía, fíjate, esto que te digo. Y no necesariamente para publicar, sino pues mis propios ejercicios poéticos.
A ver, para mí la poesía es la razón por la que escribo narrativa, o sea, directamente. Porque yo no creo que en la narrativa no haya poesía. Yo creo que en la narrativa hay poesía, hay posibilidad de poesía. O sea, un buen párrafo en narrativa, un buen párrafo puede llegar a ser poético, perfectamente poético, aunque no esté en forma versal, no sea un poema, pero hay poesía en ese párrafo. ¿No? Que como la poesía no es lo mismo que el poema, la poesía puede habitar en una novela. Entonces, a mí eso me interpela. O sea, si yo escribo novelas, no es por la trama, que es lo que menos me importa en realidad, pues eso lo voy desarrollando, es más algo más técnico, más de manejar la atención, lo que hablábamos, más de... Pero sí que escribo por una experiencia con el lenguaje que me da la trama que estoy desarrollando. Si desarrollo una determinada trama con un tema que a mí me apasione, que me impulse, que me obsesione, empiezo a entrar en un tono mental, en una atmósfera, en un estado de ánimo que me permite desarrollar una relación con el lenguaje muy específica que solo ocurre en ese libro. Y esa relación con el lenguaje se convierte en una experiencia emocional para mí, siempre. Y esa experiencia emocional me hace de repente llegar a unos momentos con el lenguaje mientras estoy escribiendo que me parecen momentos muy reveladores para mí, para mí. Y entonces escribo por esos momentos, que son momentos muy específicos en cada libro, son momentos muy específicos. Es como si todo lo demás fuera el ejercicio para llegar allí, ¿no? Entonces, para mí la narrativa también es eso, es la búsqueda de la experiencia poética. Y cuando escribo directamente un poema y escribo un libro de poemas, también es eso, por supuesto, pero ya directamente en el formato poema, ¿no? En el formato poema, la experiencia poética en el formato poema, que es más convencional, digamos. Entonces, para mí lo es todo, para mí la literatura es eso, es esa experiencia con el lenguaje, sensorial, emotiva, no sé, que de repente te abre caminos insospechados de la imaginación y del deseo también. O sea, a mí eso me vuelve loca, me encanta. Chévere, muchas gracias, Mónica. Unas preguntas así, un poco menos literarias, digamos, sin salir de lo literario, por supuesto. ¿Lees a tus pares ecuatorianos o a tus contemporáneos? ¿Te interesa alguno en especial? Pues mira, a mí sobre todas las cosas, me interesa la poesía ecuatoriana. Me gusta muchísimo. Y uno de mis, no sé, no es que es mi autor favorito ecuatoriano, es que es uno de mis autores favoritos. Y ya está, es Efraín Jaridrobo. O sea, Sollozo por Pedro Jara es un libro que me ha hecho llorar. No la primera vez que lo leí, sino varias veces. O sea, la última vez fue en Madrid, que se lo leí en voz alta a mi pareja y leyéndoselo en voz alta, otra vez me puse a llorar. Y yo dije, Dios, qué potente escribir algo que es capaz de hacerte llorar, no una, sino varias veces en la vida, ¿no? Como, pues, no sé, ojalá algún día yo escriba algo que sea capaz de generar una reacción corporal así en alguien varias veces y ya habrá valido la pena la escritura, ¿no? Como, pues, Efraín Jaridro a mí me enloquece, es como, no sé, para mí está arriba de todo. Luego te diría, claro, por supuesto que leo a mis contemporáneos, a los que puedo leer ahorita que también estoy a una distancia que me complica la cosa mucho. O sea, a mí me gusta mucho el trabajo poético de Ernesto Carrión, me gusta muchísimo. Me gusta mucho también el trabajo poético de Mario Auxiliadora Valladares, me interesa. Me gusta Agustín Huambo, mucho. Sí, pues es que podría decir muchísimos, en poesía es muchísimo. Rodinás, Juan José Rodinás, que conseguí aquí hace poco y me costó, fíjate, porque como pasó lo del coronavirus, la librería que me tenía que traer el libro de repente cerró y todo, pero conseguí el libro que está publicado en pretextos del cuaderno de Yorkshire, ¿no? Sí. Y en narradoras, repito, hay muchas cosas que yo sé que no puedo leer porque no me han llegado, porque estoy acá,
y hace ya 2 años o más que no puedo ir a Ecuador, lamentablemente, por problemas de papeles, de un montón de cosas. Y he leído a Daniel Alcíbar, que me fascina, me gusta mucho Daniel Alcíbar, me gusta mucho Gabriela Ponce, me gusta mucho Sandra Araya, me parece también buenísima. Son narradoras que a mí me interpelan muchísimo. Sí, o sea, es que sí, es que he leído a varios, la verdad, pero estoy atenta y cada vez que puedo leer, pues estoy allí como tratando, pero es verdad que a mí se me ha dificultado desde que estoy acá muchas cosas de lectura, ¿eh? Ya no estoy tan al día como estaba cuando vivía allá. Estaba más al día allá de lo que estoy ahora. Ya nos recomendaste un libro, El Sollozo por Pedro Jara. ¿Podrías recomendarnos otro para nuestros lectores? Pues voy a recomendar el libro de Gabriela Ponce, Sanguínea, que me ha gustado mucho. La verdad es que me gustó bastante. Lo recibí de Severo Editorial, que me lo mandó hasta acá. Y debo agradecerles también porque me lo han mandado, pero me gustó muchísimo. Eso. Eso. Muchas gracias, Mónica. Qué gusto hablar contigo. Me hubiera encantado que podamos vernos frente a frente, pero esta pandemia, bueno, y además la distancia geográfica y todo. Jo, muchas gracias a ti y sí, ojalá que podamos vernos ya el año pasado, yo creo. Si todo mejora y voy a Ecuador, me encantará que nos veamos, nos tomemos ahí un café, unas cervezas, lo que sea, y conversemos. Muchas gracias por la entrevista.